Estaba a medio camino de mi primera taza de café, cuando el teléfono comenzó a vibrar sobre la encimera de la cocina. 7:12 de la mañana. Señorita Valera, dijo una voz agitada y urgente. Habla Javier, del Departamento Legal Corporativo. Necesito confirmar algo sobre la propiedad de Plaza del Sol. ¿Por qué aparece tu nombre como copropietaria en el archivo del contrato de arrendamiento? Por un instante, pensé que el café me había pegado demasiado fuerte. Luego miré por la ventana. Desde el balcón de mi departamento en el centro de Querétaro, podía ver el reflejo brillante de la Plaza del Sol al otro lado del río. Mi antigua oficina, mi campo de batalla durante 9 años, y, aún desde esa distancia, algo no cuadraba. Las luces de seguridad parpadeaban en rojo. Disculpa, respondí con calma. Dijiste copropietaria. Así es, señora. El sistema muestra a Sol Holdings S.A. como el arrendatario principal, pero tu nombre, tu firma, aparece como miembro controlador. Necesitamos una aclaración inmediata. Revolví mi café. El aroma de los granos tostados llenaba la habitación, cálido, reconfortante. Entonces te sugiero que leas el documento completo, dije, y colgué. Afuera. El tráfico matutino zumbaba, al otro lado del río. Un grupo de personas en traje se agolpaba frente a las puertas de vidrio cerradas del edificio. Sus credenciales parpadeaban en rojo acceso denegado. El mismo edificio donde, menos de 24 horas antes, me habían dicho que devolviera todas las propiedades de la empresa antes del mediodía. Ayer, a las 10:03 de la mañana, estaba sentada en una sala de conferencias beige mientras mi director general, Mateo Salazar, me observaba firmar un formulario de salida con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Escribí una palabra junto a mi firma, listo. Recordé el clic del bolígrafo, el silencio que siguió, el sabor metálico en mi boca al entregar mi credencial. Esperaban lágrimas, esperaban súplicas. En cambio, poluchil y silencio, y una carpeta que nunca dejé atrás. Ahora, un día después, las mismas personas que borraron mi nombre no podían ni siquiera entrar al edificio que yo había asegurado para ellos hace 3 años. Mi teléfono vibró de nuevo. Otra llamada del corporativo. La ignoré. El café se estaba enfriando rápido, y odio el café frío. Para las 7:20, la ciudad ya estaba despierta. El cielo tornándose de un rosa pálido sobre el horizonte. Me serví otra taza, sin prisas, con calma, porque esto, lo que sea que estuviera pasando, no era caos para mí. Era el sonido del orden regresando. La notificación de Outlook apareció sin contexto. Reunión urgente. 10:00 AM, sin agenda, sin explicación. Solo esa frase que todo veterano corporativo aprende a temer, conversación de transición. A las 10:01 ya estaba sentada frente a Clara, de Recursos Humanos, con su suéter pastel tan inexpresivo como su voz. A su lado, un abogado junior fingía revisar sus notas, y contra la pared del fondo estaba Mateo Salazar, nuestro director general. Parecía un anuncio de fracaso: caros zapatos pulidos, corbata perfecta y una mueca que seguramente había ensayado. Clara carraspeó. Isabela, la empresa ha decidido tomar un nuevo rumbo. A partir de este momento, tu puesto como estratega regional senior queda concluido. Concluido, como si yo fuera una oración que pudieran tachar. Siguió hablando, algo sobre devolver las propiedades de la empresa antes del mediodía. Mateo no dijo una palabra. No hacía falta. Su presencia era el punto final frío y definitivo. Observé su reflejo en la pared de vidrio. Brazos cruzados, esperando que me derrumbara. En cambio, tomé el bolígrafo. Necesitarás firmar el formulario de transición, añadió Clara. El papel era delgado, barato, irónico, considerando los 9 años de ingresos que yo había generado. Firmé mi nombre y escribí una sola palabra junto a él. Listo. La sala quedó en silencio. Sentí la mirada de Mateo, buscando la debilidad que no estaba allí. Asintió levemente, satisfecho, como si hubiera ganado algo. Cuando se fueron, me quedé sola un momento.
dejando que el silencio se asentara. Luego comencé a empacar, sin prisas, sin drama. Cada movimiento era deliberado, mi taza, mi foto enmarcada, el cuaderno lleno de notas de proveedores que nadie más se había molestado en leer. El último cajón estaba cerrado con llave. ¡Mi cajón! Saqué la llave de la cadena que llevaba al cuello y la giré una vez. Dentro había una carpeta de cuero negro, delgada, sin marcas. La saqué con cuidado. Limpié una capa de polvo y la guardé en el bolsillo de mi abrigo. Esa carpeta había esperado 3 años para este momento. Para las 10:46, mi oficina estaba vacía. Pasé por la suite de esquina de vidrio de Mateo sin mirarla. El aire olía a desinfectante y arrogancia. En el reflejo del espejo del ascensor, mi rostro no parecía derrotado. Parecía listo 3 años antes de mi despido. El proyecto de Plaza del Sol colgaba de un hilo. Recuerdo la noche en que casi muere una oficina vacía. El brillo de una lámpara de escritorio. Y un correo del desarrollador que comenzaba con: "Nos retiramos a menos que el contrato de arrendamiento esté firmado para el viernes". Era martes. El departamento legal estaba paralizado, persiguiendo cláusulas y correcciones como si estuvieran resolviendo un crimen en lugar de construyendo un futuro. La expansión regional dependía de ese sitio, 30.000 pies cuadrados. Ubicación privilegiada cerca del corredor tecnológico. El corazón de todo lo que Vantage prometía a sus inversionistas. Envié 4 memorandos urgentes. Nadie respondió, así que dejé de preguntar. Llamé al desarrollador yo misma. Si entrego un contrato firmado antes del final del día, ¿mantendrán la propiedad? Dijo que sí, pero solo si la firma venía de una entidad con responsabilidad financiera. Nada de placeholders ni cascarones vacíos. Esa noche, creé Sol Holdings S.A. usando la dirección de contabilidad de mi prima y un registro de miembro único. 45 minutos después, la entidad estaba activa. Firmé el contrato a través de Sol Holdings, lo envié por fax antes de la medianoche y salvé el proyecto. A la mañana siguiente, las operaciones arrancaron como por arte de magia. Mateo, entonces director de nivel medio, envió un correo felicitándome por mi iniciativa estratégica. No me molesté en corregirlo. Él obtuvo su ascenso. Yo, una satisfacción silenciosa. El plan siempre fue temporal. Una vez que el legal se pusiera al día, reasignarían el contrato a Vantage. Incluso redacté el memorando de transferencia y lo envié a cumplimiento para su revisión. Se quedó allí, sin leer, marcado en amarillo, durante meses. Eventualmente, todos olvidaron. Todos, menos yo. Con el tiempo, Sol Holdings se convirtió en más que una línea en papel. Contratos con proveedores, servicios de mantenimiento, acuerdos de estacionamiento, todo fluía a través de esa misma SA. Era más limpio, más rápido, eficiente. Y como el sistema funcionaba, nadie preguntó quién estaba técnicamente a cargo. Nunca lo vi como un arma. Era un seguro, una estructura que mantenía las luces encendidas cuando la burocracia no podía. Pero ahora, al mirar esa carpeta de cuero negro sobre mi mesa de cocina, con el sello grabado aún brillando bajo la luz de la mañana, entendí lo que realmente representaba. No era rebeldía, era supervivencia escrita en tinta. Para cuando el sol despejó el horizonte, la ciudad ya zumbaba, pero Plaza del Sol no. A las 8:02 de la mañana, mi teléfono vibró con una docena de llamadas perdidas y 3 mensajes de números desconocidos. El primero era de Sofía, mi antigua asistente Isabela. Nadie puede entrar. Todas las credenciales están en rojo. Incluso la de Mateo. Abrí las persianas. Al otro lado del río. El edificio brillaba bajo la luz matutina, sus paneles de vidrio destellando en rojo con cada escaneo fallido. Los empleados se amontonaban en la plaza frontal, su confusión visible incluso desde mi ventana. La segunda llamada vino de Esteban, jefe de la firma de seguridad privada aún bajo contrato con Sol Holdings. «Buenos días», señorita Valera dijo, tan casual como siempre. «Solo confirmo que mantenemos el cierre hasta que nos des instrucciones directas».
Así es, respondí. Entendido. Parece que la empresa intentó anular el control de acceso, pero el sistema lo marcó como no autorizado. No te preocupes, lo tenemos estable. Le agradecí. Colgué y me recosté con mi café. Mis manos estaban firmes, pero dentro de mí, algo extraño parpadeaba, parte asombro, parte incredulidad. 9 años había pasado construyendo sistemas que nunca fallaron, ni una sola vez. Ahora esos mismos sistemas se habían girado obedientemente hacia mí, no por venganza, solo lógica, papeles, firmas y una cláusula olvidada haciendo lo que las personas se negaban a hacer recordar quién los mantenía funcionando. Otro zumbido, esta vez de un viejo contacto de proveedores, Carmen, la que surtía el café. Isabela, también estamos bloqueados. ¿Quieres que retenga las entregas? Reténlas por 48 horas, dije. Te aviso cuando reanudar. Ella soltó una risita suave. Parece que al fin aprendieron quién firma los cheques. En algún lugar dentro de esa torre de vidrio sellada, Mateo probablemente estaba caminando de un lado a otro, intentando contactar a cualquiera que pudiera arreglar lo que no estaba roto. Me lo imaginé marcando a legal, a instalaciones, a TI, cada llamada terminando igual. No podemos anularlo, no es nuestro contrato. A las 9:17 llegó un nuevo correo, asunto urgente, estrategia de contención de acceso. El hilo era una tormenta de pánico. Recursos humanos culpando a TI, TI culpando a instalaciones, instalaciones culpando a documentación heredada. Lo leí una vez y cerré la laptop. El edificio podía esperar. Por primera vez en años, no tenía que resolver la crisis de nadie. Simplemente me había convertido en la crisis. Para media tarde, el caos se había calmado. La empresa dejó de llamar. Incluso el departamento legal se quedó en silencio, hasta que un nuevo mensaje llegó a mi bandeja. De Mateo Salazar, asunto. Un café. Vamos a aclarar las cosas. Escogió una cafetería pequeña en el centro, de esas con paredes de vidrio y jazz cortés, que esconde malas intenciones. Cuando llegué, ya estaba sentado junto a la ventana, con las mangas remangadas, fingiendo desenfado. El hombre parecía agotado, mandíbula tensa, corbata floja, ojos enrojecidos por una noche de control de daños fallido. Isabela dijo, medio levantándose, gracias por venir. Sin rencores. ¿Verdad? Me senté frente a él, dejando mi bolso en la silla de al lado. La mesa entre nosotros olía ligeramente a limpiador de cítricos y desesperación. No perdió tiempo. De su maletín, deslizó un sobre de manila sellado hacia mí. Esto es un gesto de buena voluntad, dijo. Un pago único por tus contribuciones. Digamos que es un cierre. No lo toqué. Cierre, repetí suavemente. Es generoso, añadió, sonriendo demasiado. 6 cifras, antes de impuestos. Afuera, un camión pasó, su reflejo cortando su rostro por la mitad. Podía escuchar la tensión en su voz, el hilo fino de pánico que intentaba disfrazar con encanto. Antes de que pudiera responder, una voz tranquila interrumpió. Disculpas por llegar tarde. Diana Morales, mi abogada. Se deslizó en el asiento a mi lado. Traje gris, cabello recogido en un moño impecable, presencia sólida como piedra. Mateo se quedó helado. Señor Salazar, dijo, abriendo una carpeta de cuero. Revisamos el contrato de Plaza del Sol. Sección 4, párrafo 9. La terminación o reasignación requiere notificación por escrito y 6 meses de renta a la tarifa de mercado vigente, más una penalización administrativa del 22%. Mateo parpadeó. No estaba al tanto de esa cláusula. Porque nunca la leíste, dije en voz baja. Se recostó, su rostro palideciendo, su confianza desinflándose en tiempo real. Diana cerró la carpeta. Tu oferta ni siquiera cubre la penalización, mucho menos el valor del contrato. El silencio se asentó como polvo. Me puse de pie, acomodando mi silla con cuidado. La próxima vez dije, trae números que estén a la altura del edificio, y luego salí, dejando el sobre sin abrir sobre la mesa.
A la mañana siguiente, el silencio se rompió como vidrio. A las 8:03 de la mañana, un memorando confidencial se filtró en un hilo corporativo titulado Urgente aclaración de propiedad de Plaza del Sol. En minutos, estaba en todas partes copiado, capturado, susurrado en canales de Slack y charlas de pasillo. Alguien me lo reenvió desde una dirección anónima verdad@sprinklere.protonmail.com. El memorando era 6 páginas de pánico vestido de jerga legal. Admitía lo que todos habían ignorado, el contrato de arrendamiento de Plaza del Sol. Los contratos con proveedores y el acceso operativo estaban registrados bajo Sol Holdings SC EIA, conmigo como única miembro gestora. El control de servicios, de IP, seguridad y mantenimiento estaba firmemente a mi nombre. La línea resumen era casi poética en su horror burocrático. Riesgo de exposición corporativa alto. Dejé mi café y lo leí 2 veces. Lentamente, por una vez. La verdad no necesitaba mi voz. Había encontrado la suya propia. Para las 9:00 los mensajes comenzaron a llegar de personas con las que no hablaba en meses. Isabela. Es cierto, Recursos Humanos acaba de tener una reunión de emergencia. Alguien dijo que Mateo está en problemas. Lo estaba. Un correo de seguimiento llegó a mi bandeja a las 9:17 de Rosa Calderón, una miembro senior de la Junta que solía flotar 10 pisos por encima de nosotros. Señorita Valera, hemos identificado discrepancias significativas en la documentación de Plaza del Sol. Por favor, confirma un horario para discutir tu participación en la adquisición inicial. No respondí. Todavía no. Para el mediodía. Salió un anuncio interno a partir de este momento. El señor Mateo Salazar se retirará de su rol como director general en espera de una revisión interna. El comunicado agradecía su liderazgo durante desafíos de transición. No mencionaba el contrato, las firmas faltantes ni el correo que ignoró hace 3 años, el que yo había enviado detallando claramente la estructura de propiedad y solicitando la reasignación. Ese hilo también resurgió. Capturas de pantalla del mismo aparecieron en el apéndice del memorando, con mi nombre y marca, de tiempo intactos. La línea final de la respuesta de Mateo era la misma que memoricé hace años, se ve bien. Firmando ahora, la ironía era casi amable. Había firmado el control antes de siquiera entender lo que significaba. Mientras navegaba por el caos, desplegándose en tiempo real, no sentía alegría ni ganas de alardear, solo una calma constante, como una tormenta que finalmente reconoce dónde comenzó. La llamada llegó la mañana siguiente, clara y deliberada. Señorita Valera, soy Beatriz Langley, vicepresidenta ejecutiva de Estrategia Corporativa. Me gustaría discutir una resolución. Su tono no tenía la arrogancia de Mateo, solo cansancio y precisión. La voz de alguien traído para limpiar un desastre que no creó. Acepté una llamada a mediodía, sin video, solo voces. Cuando se conectó, no perdió tiempo. Vantage reconoce que Sol Holdings mantiene el control operativo y contractual del sitio. Nos gustaría adquirir la propiedad completa de inmediato. ¿Qué haría que eso ocurriera rápidamente? Era casi refrescante, sin halagos, sin falsa calidez, solo el sonido tranquilo de la rendición vestida de profesionalismo. Hojeé mis notas, los términos ya delineados con mi propia letra. Voy a hacer esto simple, dije. 4 condiciones. Beatriz exhaló suavemente. Pluma lista. 1. Continué. Una adquisición completa de Sol Holdings, incluyendo todos los derechos y activos asociados. Entendido. 2. Una compensación equivalente a 3 años de bonos de desempeño a nivel ejecutivo, indexada a métricas de crecimiento regional. Yo proporcionaré la documentación. Otra pausa. Escuché el rasguño de su pluma. Continúa. 3. Dije, una declaración formal firmada por la Junta reconociendo mi rol en la fundación y estructuración de la expansión de Plaza del Sol. Esa carta debe formar parte del registro permanente. Y 4. Preguntó, un contrato de consultoría opcional de 60 días, a mi discreción,
Si necesitan orientación de transición, la tendrán. Si no, expira sin ruido. Por primera vez. Beatriz dudó. Luego dijo: entendido. Recibirás un borrador del acuerdo antes del fin del día. Su compostura me impresionó. No había defensas, ni intentos de minimizar lo sucedido. Solo la eficiencia de alguien que sabía el costo de la demora. Beatriz, dije antes de colgar. Esto no es por venganza, es por precisión. Ya lo sospechaba, respondió. La precisión suele ser cara. La línea se cortó. Me recosté en mi silla. El ruido de la ciudad apenas audible contra el vidrio. Me sorprendió lo tranquilo que se sentía todo ahora. El miedo, la humillación, la ira se habían consumido, dejando solo claridad. Por años me habían dicho que mantuviera mi carril. Ahora, el carril era mío, y ellos pedían permiso para unirse. La transferencia se completó a las 10:47 de la mañana. Lo vi aparecer en la pantalla del banco 6 cifras, limpio y final. El cursor parpadeaba junto al código de confirmación, constante y silencioso. Por un momento solo miré. Después de todo, las reuniones, la humillación, los correos ignorados, la justicia, llegó sin ceremonia. Solo unos dígitos y una marca de tiempo. Diana estaba sentada frente a mí en una pequeña sala de conferencias, revisando su copia del acuerdo. Su calma era absoluta. Fondos confirmados, dijo. Se movieron rápido. Tenían que hacerlo, respondí. Un golpe nos interrumpió. Un mensajero con una chaqueta beige entró, sosteniendo un sobre negro sellado con el emblema de la empresa. Parecía nervioso, como si hubiera entrado en las secuelas de algo que no entendía. Firmé. Le agradecí y esperé a que la puerta se cerrara antes de abrirlo. Dentro había 2 documentos: la declaración oficial de adquisición y la carta de reconocimiento de la Junta. La primera línea decía: reconocemos a Isabela Valera como la arquitecta fundacional de la Plaza del Sol de Vantage. Su liderazgo estratégico y acción decisiva durante la expansión de 20 Case fueron esenciales para el éxito de la empresa. Las palabras eran simples, impresas en fuente corporativa, pero cayeron más pesadas que cualquier disculpa. Pasé un dedo por mi nombre al final, grabado en el papel, sin títulos, sin lenguaje florido, solo un registro que no podía borrarse. Diana se inclinó, echando un vistazo a la carta. Obtuviste exactamente lo que pediste, dijo. Casi respondí. Doblé los documentos con cuidado, los volví a meter en el sobre y lo guardé en mi bolso junto a la carpeta de cuero negro que lo había iniciado todo. Ahora se sentía más ligera, como un capítulo que se cerraba sobre sí mismo. Afuera, el aire era fresco y brillante. La ciudad se movía como si nada monumental hubiera pasado, camiones zumbando, la luz del sol rebotando en las torres de vidrio. En algún lugar al otro lado del río, la Plaza del Sol estaba viva otra vez. Luces encendidas, puertas abiertas, trabajadores de vuelta en sus escritorios. No me sentía victoriosa, solo en paz. Por años, había sido el andamiaje invisible que sostenía todo en pie. Ahora, finalmente, el plano llevaba mi nombre. 2 semanas después, Querétaro había vuelto a su ritmo. El río brillaba bajo el sol de la tarde. Y la Plaza del Sol estaba impecable otra vez, como si el caos nunca hubiera ocurrido. Desde el puente peatonal, podía ver al nuevo personal de seguridad en las puertas, los paneles de vidrio girando suavemente. Crucé, más por curiosidad que por nostalgia. El aire olía ligeramente a pintura fresca y desinfectante. Dentro del vestíbulo, todo relucía, los pisos pulidos. El mostrador de recepción atendido por rostros desconocidos. Un nuevo estandarte colgaba detrás del mostrador, cubierto con los colores de la empresa. Construye como si alguien fuera a heredar tu legado mañana. Mis palabras, hace 3 años, las había escrito en un memorando de planeación para una campaña interna. Nadie lo firmó entonces. Ahora estaba impreso a 3 metros de altura, perfectamente centrado y sin atribución alguna. Me quedé un momento, viendo a una empleada tomar una foto con su teléfono. Sonrió.
Probablemente pensando que venía de algún consultor de liderazgo o firma de branding, no sentí enojo. Ya no lo habían robado. Solo habían pagado por el derecho a fingir que era suyo. Mateo se había ido, reemplazado silenciosamente por un ejecutivo interino. Recursos Humanos evitó la palabra despedido, prefiriendo transicionado. La Junta emitió su anuncio interno y luego pasó a las proyecciones trimestrales. Para ellos, la historia había terminado. Para mí, simplemente se había reescrito. Afuera, me detuve en la cafetería al otro lado de la calle, la misma donde Mateo una vez intentó comprarme. La barista me reconoció de antes y deslizó un café sobre el mostrador sin preguntar mi pedido. De la casa, dijo. Sonreí. Dejé una propina y me senté junto a la ventana frente al edificio. Un guardia de seguridad que no conocía estaba cerca de la entrada, con una postura impecable bajo el calor temprano. Pensé en Esteban y su equipo, los que siguieron el protocolo al pie de la letra, los que mantuvieron su palabra cuando otros no lo hicieron. Esa noche, envié una donación al fondo de la Asociación de Guardias, sin firma, en silencio. Mientras la luz de la tarde se extendía por la calle, el estandarte dentro captó el reflejo del sol. Las palabras brillaron por un momento antes de desvanecerse en el vidrio. Eché un último vistazo y luego caminé.